Hola, yo soy la consultora Jessica Lucero Ordóñez Navarro. El día de hoy les presentaremos un artículo sobre la diversidad genética y la estructura seminatural de cacao en Guayagui y Ucayali, que son los valles de Perú. Este informe habla sobre lo que es el cacao, que es de la región amazónica de América del Sur, y en la Amazonia peruana alberga una gran cantidad de poblaciones de cacao diversas. El problema del etiquetado incorrecto de las secciones, que es el suelo, y la falta de información sobre la diversidad genética han obstaculizado la conservación y el uso eficiente de este germoplasma. El germoplasma es un material que conserva las semillas, el cultivo en las colecciones de estos campos. En la investigación de este artículo se informan los resultados de un estudio en el que estos 15 locis CSR, que el CSR son secuencias de ADN en las que los fragmentos se repiten de una manera consecutiva. Y esto en ello se tomaron huellas dactilares de las 105 secciones de cacao, originalmente recolectadas de la población del Valle de Guayagui y una población seminatural en el Valle de Ucayali, en Perú. Para esto se recolectaron muestras de hojas de edades variables de la colección de germoplasma de cacao que se mantiene en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en Tingo María. Cada árbol muestrado fue etiquetado posteriormente. Se mostraron las 62 secciones de los clones de Guayagui y 43 de los 55 clones de Cuyali. Para esto se hicieron dos tipos de muestras. En las hojas, unas hojas fueron secadas a lo que es natural, a lo que es el sol, y otras hojas fueron congeladas en un cierto tiempo. En el mapa se ve los puntos, son donde se obtuvieron cada muestra, que en total fueron 105 muestras de cada hoja. Tenemos la muestra y de los estudios que mencioné anteriormente, fue una muestra donde se concluyó que tenemos 95 clones, tanto en Guayagui como en Ucayali, que son la pertenencia de la población. Con esto nos llevó a que estudiemos los clones de Guayagui y Ucayali. Dependiendo de la edad de la hoja, de la colección de lo que es el germoplasma, pues se hizo lo que es un diagrama de dispersión, donde estudiamos los clones de Guayagui y Ucayali mediante un sistema de análisis genético, donde se identificó genotipos multilocus que son coincidentes. Eso quiere decir que tienen ADN iguales, aunque sean diferentes, pero en sí son iguales. Entonces, eso nos llevó a concluir que los podíamos agrupar en grupos más pequeños. Nuestro diagrama de dispersión, en este caso, está constituido donde X, que serían los grupos, en este caso solamente tenemos dos grupos. En la muestra tenemos 1 y 2, donde 1 son las muestras de Guayagui y 2 son las muestras de Ucayali. Y lo que es Y, que es la probabilidad que lanzó sobre los estudios de las hojas. Bueno, esto nos llevó a que agrupáramos los distintos tipos de clones. Esto llevó a que se presentaran en 15 locis. O sea, ya resumiendo todo, los clones, se concluyó que teníamos 15 clones diferentes. Y en 15 loci. Loci significa que son cromosomas donde se encuentran localizados un gen, o sea, una secuencia de ADN, que estas pues son consideradas la probabilidad combinada de identidad de hermanos, que son muy parecidos, y así que hicimos una regresión lineal simple, donde se tomaba en cuenta la heterosidad observada y la probabilidad de hermanos, por lo cual tenemos que la regresión lineal nos representa que tenemos una regresión de menos 0.0568x más 800.97. Tenemos la tabla donde
hicimos lo que es para sacar nuestro coeficiente de nuestra regresión. Y pues también la gráfica nos da lo que es nuestra regresión. Para comprobar lo hicimos y nos dio los mismos resultados. Y sacamos también el que es nuestro coeficiente de correlación, donde tenemos R cuadrada que vale 0.7142, donde despejamos R cuadrada, lo que nos da que tenemos nuestro coeficiente de correlación de 0.8451. Esto quiere decir que esto nos dice que es muy cercano a 1, por lo tanto existe una correlación fuerte entre los clones. Y respecto a la muestra, tenemos una mayor población de clon en Uwayagi. Aquí tenemos el siguiente gráfico. En este gráfico es un gráfico que se hizo mediante una conformación de datos microsatelitales. En este puede ver un error mínimo porque puede ocurrir en la correlación, ya que este se hizo a través del ADN, que fue la que nosotros presentamos anteriormente, y la medición del microsatélite, porque ese error que puede haber en lo que es la correlación es porque interfiere el suelo, la latitud y otros tipos de recursos en la medición. Por lo tanto, pues da otro tipo de correlación. Aún así sea muy mínima, puede ver lo que es un error. Y ahí podemos observar que en Wayagi pues se tienen lo que son más clones, aunque sean distintos, pero tienen lo que es más clones en lo que es Wayagi, que fue lo que nos dio en el resultado que presentamos, que es de la correlación del ADN. En conclusión, se obtuvieron lo que es en total 8 clones de Wayagi y 5 de Payali, donde tiene una probabilidad que es menor al 75%, que es donde las muestras se clasificaron como ambiguas, que es una característica no conocida. Existe una gran variedad genética en lo que es Wayagi y Ucayali de germoplasma, que nos va a servir para las semillas, adaptarlas en el suelo. Bueno, con la hipótesis del artículo, se concuerda que hay un nivel alto de diversidad genética, por lo que el cacao en Perú es su hábitat nativo. Y esto nos va a llevar a la solución, porque en Perú están las 3 enfermedades del cacao, que ha reducido un 75% en los últimos 16 años, con lo que los resultados nos lanzó que hay una probabilidad menor del 75%. Esto quiere decir que nos proporciona datos para monitorear los distintos cambios futuros en estos valles, porque la mayoría de los campos pues se encuentran en recuperación. Estos clones nos ayudará a que son cacaos seminaturales, pero que la producción no se estanque. Y de mi parte sería todo. Gracias. Muy buenos días, tenga ingeniero. Soy Roque Alexander de la empresa DuxBonus. Y el artículo que vengo a explicar es sobre el IMC materno, asocia positivamente con la grasa de leche materna. Bueno, como bien se sabe, existen grandes beneficios sobre la lactancia materna, tanto para las madres como sus bebés, por lo que se recomienda lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Para los bebés, los beneficios incluyen menor riesgo de morbilidad y mortalidad, así como un mejor desarrollo neurológico. Y pues se cree que la leche materna proporciona todos los nutrientes necesarios para los bebés a términos sanos hasta los 6 meses de edad, con excepción de la vitamina D. Sin embargo, la concentración de nutrientes individuales puede variar debido a una serie de factores maternos, incluida la composición corporal. Bueno, se realizó una revisión sistemática y una evaluación cualitativa de la asociación entre la dieta materna y una variedad de macronutrientes de la leche materna. Se concluyó que la evidencia sobre este tema es limitada y contradictoria. En su revisión solo se incluyeron estudios de mujeres bien nutridas y no se evaluaron las asociaciones entre la composición corporal materna y la composición de la leche materna.
que en este caso se encontraron que las madres con sobrepeso o obesidad tienen una mayor cantidad de grasa en la leche materna en comparación con las madres de peso normal. Tuvo un número de 6 estudios y no se observaron asociaciones significativas con la proteína de la leche materna, que tuvo un número de 5 estudios. La energía de la leche materna no se investigó en esta revisión, y las mujeres con bajo peso y los países de ingresos bajos y medianos no estuvieron representados. Pues en sí, el objetivo de este artículo fue comprender la relación entre el IMC materno y la energía, grasa o proteína total de la leche materna. Aquí en esta tabla se puede mostrar aquí se encuentra mi muestra. Los países que se investigaron, que es Irán, con un tamaño de la muestra de 51 mujeres, Estados Unidos de América con 8, Francia con 81 y el Estados Unidos de América 27 y Taiwán, que se encuentra con 17. Bueno, a continuación se muestran resultados de los estudios, donde dice el IMC medio de los estudios incluidos de recién nacidos a término osciló entre 17.8 y 35.3. De los estudios que incluyeron a recién nacidos a término, hubo un punto de datos de 1.4% con un IMC materno medio dentro de la categoría de bajo peso, con 46 puntos de datos dentro de la categoría de peso normal y 19 datos dentro de la categoría de sobrepeso. Categoría y 3 datos dentro de la categoría de obesidad. Para los estudios que se evaluaron a los recién nacidos prematuros, el IMC materno medio tuvo entre 20.7 y 26.4 con 4 estudios, con un IMC medio en la categoría de peso normal de un 66.7%. 2 en la que la categoría de sobrepeso tiene un 33.3% y ninguno con un IMC en las categorías de bajo peso u obesidad. Bueno, a continuación hablaremos sobre la interrelación de la relación IMC materno y la energía de la leche materna. De 40 puntos de datos, 33 estudios no mostró una asociación significativa entre las variables, donde estos estudios cumplieron con los supuestos de normalidad basados en la gráfica QQ, que se mostrará más adelante. Los análisis de los subgrupos para determinar si las técnicas de cuantificación calorímetra de bomba o calculada, la lactancia materna exclusiva, la expresión mamaria completa, la recolección de 24 horas, el IMC medio antes o después del parto. El diseño y el estudio del nivel de ingresos del país no proporcionan información sobre la fuente de la gran heterogeneidad. A continuación se muestra la gráfica donde se representan los datos, donde la línea negra representa la línea de predicción y el contorno gris que se ve acá representa el coeficiente de intervalos. Sería todo, profe, y muchas gracias por la atención. La empresa Dux Bonus generó el siguiente análisis del artículo científico que a continuación se les presentará en las siguientes diapositivas. Pero antes de comenzar con dicho artículo, el cual es denominado científico, principalmente por su estudio estadístico científico, se mencionará el tema proyectado en la presentación ejecutiva, el cual lleva por nombre la aparición de antibióticos y genes de resistencia a antibióticos, de fucsia, análisis de fuentes de lagos y antibióticos basados en el componente principal modelo de regresión y correlación lineal. Es así como Dux Bonus presentará una breve introducción sobre su análisis, en particular del artículo. Los antibióticos han marcado un antes y un después en la calidad de vida de las personas. Los antibióticos, las vacunas y las buenas prácticas sanitarias son consideradas grandes éxitos de la medicina del siglo XX.
Su uso excesivo y descontrolado en medicina y la veterinaria ha conllevado una serie de riesgos como la resistencia a los antibióticos. Se ha advertido en los últimos años de sus graves consecuencias. La resistencia, por otro lado, se puede explicar como los distintos procesos bioquímicos y fisiológicos que ocurren dentro de las bacterias, las cuales han vuelto capaces de resistir los efectos de los antibióticos. Las bacterias mutan en respuesta al efecto del antibiótico al volverse bacterias fármacos resistentes. Algunas de las infecciones que hemos logrado controlar en años anteriores últimamente se han vuelto más difíciles de tratar, aumentando los costos médicos por estancias más prolongadas en hospitales e incluso ha aumentado la mortalidad en pacientes. Terminando así la introducción al contenido de nuestro artículo, se les pondrá en contexto el producto científico a analizar, el cual se denomina que en los últimos años el dramático aumento en el uso de los antibióticos ha llevado a la evolución de genes resistentes al antibiótico, de carácter o clasificación ARG, lo que representa un riesgo potencial para la seguridad ecológica humana y acuática. En este estudio, la contribución de la fuente y las correlaciones entre 12 antibióticos y sus correspondientes ARG fueron investigados por primera vez en aguas de superficies del lago Fuxia. Los resultados mostraron que el sulfametazol y la floxacina fueron los antibióticos denominantes en las aguas superficiales, mientras que la eritromicina presenta un riesgo medio para los organismos acuáticos. Los resultados también revelaron la prevalencia de SOL-1 y SOL-2 en todos los sitios de muestreo y que la abundancia de ARG en el lago fue significativamente menor, a P menor 0.1, que además significa correlaciones de P menor de 0.001 entre genes de resistencias a sulfanilamida, lo que indica que se promovió la prolongación y se originaron en las mismas fuentes antropogénicas. En general, nuestros hallazgos revelaron la presencia de antibióticos y ARGs y sus correlaciones inconscientes en el lago Fuxia, lo que proporciona una base para apoyar una mayor exploración de los mecanismos de aparición y transmisión de antibióticos y ARG. A continuación, se les explicará el análisis científico y estadístico de los sitios de muestreos en el lago Fuxia. En términos generales, los sitios de muestreo S2, S4, S6, S8, S11, S14, S18, S21 y S23 pertenecen al lago Fuxia. El sitio S1 pertenece a las viviendas, los sitios S7, S9 pertenecen a las áreas mineras. Los sitios S10, S11, S12, S15, S16, S17, S19 y S20 pertenecen al distrito agrícola y el sitio S22 pertenece al área turística. Se tomaron 3 muestras de agua paralelas en el mismo punto desde una profundidad de 0.5 metros. Luego se colocaron en botellas marrones de limpieza de 1 litro. Las muestras de agua recolectadas se almacenaron a 4 grados Celsius y se procesaron en 24 horas. A continuación se les presentará el modelo de análisis de componentes principales de regresión lineal múltiple. Como modelo de análisis de fuente común en el campo del medio ambiente, PSAMLR se ha utilizado para explorar
las fuentes de contaminación de los antibióticos en el medio ambiente, de aguas superficiales y la ecuación que en la resolución del desarrollo de los ejercicios que Dux-Bonus se encargó de ejecutar, la desviación estándar normalizada del centrado total de los antibióticos en la desviación estándar de la concentración de antibióticos, donde incluso el coeficiente de regresión de la ecuación y el factor de puntuación calculado por el PCA. A continuación les presentaremos el diagrama de árbol. En particular se presentaron riesgos de medio para los organismos acuáticos. En general, los antibióticos llevan menos riesgo en el lago Fuxian que en otros ríos o lagos similares, que fue una prueba más que la contaminación por antibióticos baja en el lago Fuxian. Bien, así es como la empresa Dux-Bonus generó el diagrama de dispersión. Además de la abundancia absoluta de los afluentes, fue significativamente más altos de P menor o igual a 0.05 que los del lago, lo que podría estar relacionados principalmente con dos razones. La primera es que los componentes móviles que portaban ARG se degradaron en el proceso de migración. La segunda podría ser que algunos microbios que portaban ARG podrían morir de forma natural o ser absorbidos de material particulado y almacenados en sedimentos, mientras que la abundancia relativa de ARG mostró las mismas tendencias con la abundancia absoluta de ARG, lo que demostró además las 12 razones anteriores. En general, las bajas concentraciones de antibióticos y la baja abundancia absoluta de ARG indicaron que el lago Fuxian está menos perturbado por las actividades humanas que otros lagos. La correlación entre las concentraciones de antibióticos y los correspondientes ARG. Se llevaron a cabo muchos estudios sobre los ARG incluidos por antibióticos, lo que demuestra la importancia de los antibióticos en el proceso. Sin embargo, la correlación entre antibióticos y ARG no ha sido constante. Encontraron que las concentraciones totales de TC eran significativas y correlacionadas con la abundancia de aguas residuales urbanas, correlacionado débilmente con correlación. Según estudios previos, hubo correlaciones negativas entre las concentraciones totales de CA. Mi nombre es Denilson Emanuel Avendaño Bendaño, formo parte de la empresa consultora Dux-Bonus. El día de hoy presentaré el siguiente análisis del artículo Estimación de la tasa de letalidad de los datos epidemiológicos de COVID-19 en Nigeria, usando la regresión estadística. Bien. La tasa de letalidad, o CFR, es uno de los parámetros epidemiológicos cardinales que explica adecuadamente la epidemiología del brote de una enfermedad. En el presente estudio se empleó el modelo de regresión lineal para estimar la CFR, con base en la fase del brote en los 10 estados más importantes de Nigeria. Los datos utilizados en este trabajo se obtuvieron de los informes de situación del Centro de Nigeria para el Control de Enfermedades, NCDC, y de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que se han publicado en sus sitios web oficiales. Hasta el 30 de abril de 2020 se entregó el informe de situación actualizado por la NSDC. Se analizaron 15.759 muestras, de las cuales 1.932 casos fueron confirmados, 319 casos dados de alta y 58 muertes confirmadas. Se informó el número diario más alto de 204 de casos confirmados de COVID-19 en Nigeria. El patrón de distribución de los 10 principales estados de Nigeria con COVID-19 seleccionados según el número acumulado de casos confirmados desde el primer índice de Nigeria. Se enumeraron el porcentaje de casos acumulados PSC y las tasas de mortalidad MR en cada estado en la siguiente tabla. Nuestro modelo estadístico se rige por la fórmula de número de muertes es igual a I más S por el número de casos, en el cual el número de casos corresponde a la variable independiente X, número de muertes a la variable independiente Y es la intersección, S la pendiente respectiva al modelo. La pendiente de la línea ajustada se consideró como la estimación del CFR, con un intervalo de confianza del 95%.
El CFR se calculó a partir del error estándar de la pendiente con el fin de minimizar la variación en el curso de la estimación de la CFR en la etapa inicial del brote cuando no se produjo ninguna muerte y el tiempo transcurrido desde la primera muerte notificada se utilizó como punto de partida de estos modelos. Hola, me llamo Richard Gil Cerda y soy estimador en DuxBonus. Para nuestro modelo de regresión lineal simple tendremos que hallar la mejor recta que está dada por una ecuación estimada que es igual a y igual a b0 más b1 por x más un error, que en este caso es un error estándar. Tenemos que y es el número de muertes, b0 es una pendiente, b1 es un número constante y x es el número de casos confirmados. Después de hacer nuestros cálculos de promedios de tanto las varianzas, como la variable x y y, tendremos que sacar varianzas, covarianzas y llegaremos a obtener b1 y b0. En este caso b1 surge a partir de dividir el promedio de la varianza x sobre la covarianza de la variable x y y. Y tendremos el siguiente resultado, que es 0.001964677, mientras que B0 surge a partir de restar el promedio de muertes menos el coeficiente de correlación por el promedio de casos confirmados. Haciendo todo esto tendremos el siguiente resultado, que es 1.10307325. Bueno, se preguntarán entonces qué es el coeficiente de relación o cómo lo sacamos. Este surgió a partir de dividir la covarianza entre el promedio de casos por el promedio de muertes, obteniendo el siguiente resultado, que es 0.943399. En este caso nos damos cuenta que 0.94 se encuentra entre el intervalo de más o menos 0.85 y más o menos 0.95. Esto nos indica que tenemos una correlación fuerte. Por otro lado, el coeficiente de terminación ajustada nos permite definir el porcentaje explicado por la varianza de la regresión en la relación con la varianza de la variable aplicada en este caso, que es la variable x. Y también nos permite aumentar los valores que se incluyen, aunque estos no sean realmente importantes. El resultado de esto surge a partir de elevar el coeficiente de correlación al cuadrado, obteniendo 0.8900017, que lo podemos redondear a 90, a 0.90, perdón. Bueno, entonces tenemos el siguiente, en base a los resultados tenemos el siguiente diagrama de dispersión, donde tenemos el número de casos, que es la variable x, y el número de muertes, que es la variable y. Observando el diagrama de dispersión vemos que nuestra recta va hacia arriba, por lo tanto tendríamos una posible correlación positiva, pues un aumento de x provocará una tendencia o un aumento de y. Como conclusión, se estima que el CFR de COVID-19 es de 3.11 en un intervalo de confianza del 95%, en intervalos que van del 2.59 y 3.80, con un coeficiente de terminación ajustada de 90%, con un valor de P que es menor a 0.0001 para el periodo de tiempo desde que se notificó la muerte por primera vez hasta el 30 de abril del 2020 en Nigeria. Muchas gracias.